Buenas tardes a todos. Creo que podemos ir empezando. Ya tenemos varios participantes en línea conectados. Antes que nada, quisiera agradecerles a todos por acompañarnos hoy en este webinar que hemos organizado para ustedes, nuestros clientes y colegas, sobre un tema que nos concierne a todos, ya sea para recuperar o fortalecer la posición de sus empresas, para hacerlas más resilientes ante situaciones como la pandemia que estamos viviendo. Este viene siendo el cuarto webinar de los que iniciamos haciendo de la serie de OMC, y este es el segundo que trata de un tema general que no tiene que ver sobre algo específico de nuestra industria de servicios, como lo fueron el de registros contables, requisitos en varias jurisdicciones, y el de sustancia económica en BVI. Nos interesa muchísimo al final de este webinar escuchar de parte de ustedes cuál es su interés para contenido de webinars futuros y poder seguir organizando webinars como este que le agreguen valor en sus negocios y en su día a día. El propósito de la presentación de hoy es conversar sobre estrategias para la recuperación, usando como referencia prácticas líderes a nivel mundial enfocadas en el logro de resultados de crecimiento, mejor administración de gastos, eficiencias, gestión de riesgos, acceso a capital financiero y excelente experiencia del cliente y los empleados, que son temas que al final del día aplican para todos los que administramos empresas, tenemos negocios que necesitamos llevar adelante bajo las nuevas formas de funcionar y la nueva normalidad que estamos viendo. Nuestro expositor del día de hoy, Glenn John, es socio regional de KPMG. Y es experto en asesoría e innovación para sus oficinas de Centroamérica y República Dominicana. Cuenta con 27 años de experiencia como asesor de negocios en varios segmentos, incluyendo gobierno, logística y distribución, transporte, aviación, banca y seguros y ventas por detalle. Glenn es especialista en estrategia digital para negocios, transformación digital, tecnologías disruptivas e innovación, diseño de modelos de negocios y modelos operativos, implementación de sistemas y generación de programas y proyectos. Durante la presentación pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A que pueden ver en la parte de abajo de la pantalla, y esta sección estará moderada por nuestra vicepresidenta comercial, Karina Sanín. Glenn, creo que sin más introducción podemos dar inicio a tu presentación. Gracias Isabel. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos. Perfecto. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias. De verdad, para mí es un gran honor de poder estar con ustedes hoy, compartiendo un poquito lo que estamos viendo, no solamente en Panamá, pero en toda la región. Obviamente, sabemos que la audiencia de hoy abarca muchos países, así que vamos a hablar un poquito sobre cuáles son esas estrategias y cuáles son esos escenarios, porque de verdad ya hemos hablado de la nueva normalidad, una palabra de hecho que a mí no me gusta usar porque no hay nada normal de lo que viene y es bien difícil combinar una palabra que dice normal con algo nuevo. Así que nosotros preferimos usar la palabra nueva realidad y de esa nueva realidad es lo cual vamos a estar hablando. Pero antes de entrar a eso, voy a pedir a Analida, por favor, ayudarme con el siguiente slide. Entonces, en este momento que estamos juntos, en ya prácticamente 3 meses de un impacto por cierre de la economía, tanto a nivel local como a nivel regional, sabemos que antes de COVID había una historia bien diferente. Y quiero sí tomar el tiempo para hablar un poquito sobre cómo era esa historia, porque no podemos perder de vista que habían ciertas tendencias que ya estaban en camino y que esas tendencias han sido aceleradas de una forma importante debido a esta pandemia. Luego, quiero tocar base sobre la respuesta a la crisis, porque sin lugar a duda hay empresas que están ya en una etapa más avanzada de la recuperación o de pronto todavía están en una etapa
de netamente recuperar o resiliencia de sus operaciones. Esa respuesta a la crisis es importante saber en qué etapa uno se encuentra y que en base a eso tú defines cuál es tu mejor estrategia a seguir. Luego, hablar un poquito sobre señales e impacto, porque es importante también señalar que no solamente esta pandemia es uno de los señales más importantes, sino hay otros señales que sabemos que van a venir con mucha potencia en los próximos meses, años que vienen. De nuevo, estamos viendo una aceleración de muchas cosas y de eso también hay que conversar. Y finalmente, la pregunta más importante, ¿qué hacemos y qué sigue? ¿No? Tratemos de evaluar por cada industria más o menos lo que va a suceder basado en la proyección de recuperación o de impacto que posiblemente van a sufrir. Pasamos al siguiente, Ana Lina. Siguiente. Entonces, sin lugar a duda, hablamos de una historia diferente porque esto ya viene de muchos años, este cambio en lo que llamamos industria 1.0, que efectivamente también causó pérdida de trabajo, causó mucha angustia, causó crisis de una forma u otra, pero también sabemos que eso es parte de la evolución, eso es parte del crecimiento y la prosperidad. Eso nos permite llegar a lo que llamamos industria 2.0, que es el siguiente. Y en industria 2.0, bueno, evidentemente vimos una aceleración importante. Ya la gente que se dependía muchísimo de lo que es la agricultura, ahora se pueden dedicar a lo que es la industria de manufactura, de producción. Sabemos que acá en este periodo, más que nada, hubo mucha prosperidad porque finalmente pudimos comenzar a comunicar y también aprovechar todo lo que es la electricidad para efectos de la humanidad como tal. Luego sigue industria 3.0, que es donde más o menos comenzamos al principio de este ciclo, ¿no? Donde al final, sí, efectivamente, el uso de la computación y todo lo que es la conectividad a través de Internet estaba ya por todas partes. Uno no puede imaginarse un negocio sin eso, pero sin embargo sabíamos que había muchas cosas que hacía falta, muchas cosas que todavía estaban por definirse y muchas cosas que, a pesar que había prosperidad, había muchas cosas que todavía no daban para, por ejemplo, un desarrollo equitativo en todos los segmentos de la sociedad o de las regiones o de los países. Industria 4.0, donde estamos literalmente ahora, donde ya la robotización, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con computación cuántica va a entrar, y justamente estando en esta evolución de la industria 4.0 nos afecta algo que sabíamos que si viene una pandemia, el impacto va a ser considerable, y eso lo estamos viviendo. El gran beneficio que tenemos, a pesar de todo lo que hemos podido sufrir por esta situación, es que podemos ver, basado en desarrollo que está tomando en, por ejemplo, Asia, cómo literalmente las economías y qué decisiones cada país ha tomado para poder entonces tomar una decisión que corresponde más a tu realidad, a tu entorno. Los empresarios, los dueños de negocio, están viendo la disrupción tecnológica como una oportunidad, no como una amenaza, y eso es muy importante. Y luego voy a hablar también de un elemento muy importante que me parece que tiene que ver con el poder tener flexibilidad dentro de tu operación, saber en qué momento es importante reinventarte para efecto de poder no solamente ganar hoy ni mañana, pero de verdad tener esa continuidad. Siguiente. Entonces, estamos en este punto de inflexión ya por hace unos 10 años, donde hay empresas que literalmente decidieron, sabe que yo no voy a esperar a que el mercado se define, yo voy a definir el mercado, yo voy a crear nuevo mercado. Y aquí entran todas las empresas, por ejemplo, que utilizan un modelo de negocio que se llama modelo de negocio plataforma, donde literalmente ellos definen bajo qué reglas
se hace el negocio, cómo es la experiencia al cliente y cómo se genera valor para el cliente final, que al final del día resulta en mayores ingresos. Muchas empresas también eligieron este momento también para redefinir su propósito, su razón de ser. Y eso también se puede definir como un elemento importante de transformarse. Entonces, literalmente, basado en esta fuerza de mercado, hay tres opciones, que es, voy a anticipar y voy a prepararme de tal forma que vamos a crear un mercado nuevo. Piensa, por ejemplo, en las empresas que no están para simplemente tener un año o 2, 3 años de ganancia o de crecimiento lineal. Piensa en las empresas que de verdad son exponencial. Piensa en las empresas que piensan que esto no es un tema que tiene un fin. Esto es largo plazo y estrategias de largo plazo que literalmente me obliga a repensar muchas veces mis acciones que estoy tomando. Y cada crisis, y esto no va a ser una excepción, va a darte la oportunidad de repensar muchas de esas cosas. Lo único que ha sucedido es una aceleración importante y también mostrar para muchas empresas que sí se puede trabajar desde la casa, que sí efectivamente se puede comprar por internet, que sí efectivamente es confiable usar plataforma en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que por efecto de esta pandemia nos obligó para poder seguir operando, cambiar esos pensamientos que teníamos previo a la pandemia. Sigamos. Entonces, este concepto de la empresa del siglo XXI no ha cambiado. Nosotros tuvimos por muchos años evaluando empresas y preguntándonos por qué hay empresas que son mucho más productivos, que son mucho más, que crecen a nivel exponencial, y vimos que típicamente se puede traducir en estas 4 capacidades, o le llamamos pilares, ¿no? Primeramente, un compromiso obsesivo con el cliente. Muchas veces hemos hablado de que hay que enfocarnos en el cliente, pero ¿qué significa eso? Todo el mundo quiere que el cliente sea tratado como debe ser, pero ¿qué significa literalmente ese compromiso obsesivo con el cliente? Y cada uno tenemos que pensar quién es el cliente. El cliente de hoy posiblemente no va a ser el cliente de mañana. Entonces, ¿cómo me tengo que preparar ante eso? También sabemos que hay un cambio fundamental en cuál es el activo de valor. El activo de mayor valor, sin lugar a dudas, es la data. Y si tú lo comienzas a combinar con lo que viene en la industria 4.0, como pudimos ver anteriormente, que habla de inteligencia artificial, todo eso depende de la data. Si tú no tienes data, tú no puedes hacer predicción, tú no puedes enseñar los algoritmos de las cosas que tiene que ver. Y si tu data es pobre, bueno, los resultados también van a ser pobres. Hay que apalancarnos en terceros. Esto para mí es uno de los elementos que más se resultó obvio por lo que ha sucedido. Tercerizado, que tenían la capacidad de poder trabajar de forma remota, rápidamente pudieron hacer ese cambio. Y para hacer ese cambio no tenían que hacer muchas cosas, pudiesen seguir con su operación sin mayor interrupción. Y por último, eso que también quedó muy evidente ahora mismo es lo que llamamos la fuerza laboral del futuro, que al final también voy a hablar con bastante detalle sobre qué significa eso, esa fuerza laboral del futuro, cómo se va a comportar el concepto del gig economy en combinación con la robotización y todo lo que eso conlleva. Siguiente. Entonces, no podemos pensar en evolución ni transformación y dejar afuera la parte de tecnología. Aquí estamos solamente ilustrando algunos, pero de estas que están acá, todas de una forma u otra están ayudando a las empresas justamente haciendo ese cambio. Si bien es cierto que para muchos de ustedes estos conceptos pueden sonar bien abstracto o quizás muy futurístico, la realidad es que la tecnología cada día más y más es accesible a un precio muy competitivo. Y eso lo llamamos la democratización de la tecnología. En el momento que tú comienzas a analizar, por ejemplo,
la capacidad que tiene hoy en día un smartphone en tu bolsillo, eso se llama la democratización de la tecnología. Por un precio muy accesible, tú tienes acceso a una tecnología que antes posiblemente costaba fácil $40,000 y lo tienes en tu bolsillo por menos de $500. Eso es lo que llamamos la democratización de la tecnología, y cada una de las tecnologías que están acá eventualmente van a llegar a ese punto. Duplicar su capacidad, pero a la misma vez vamos a reducir el costo también con la mitad. Y eso son tendencias que estamos siguiendo muy de cerca, porque al final del día son esos habilitadores que nos permiten justamente hacer ese cambio al siglo XXI. Siguiente. Entonces, recientemente HFS, que es un analista de mercado, hizo justamente una encuesta preguntando a más de 600 empresas, empresarios grandes a nivel mundial, cuáles son las tecnologías donde más se han aumentado las inversiones. Y claramente se ve que la parte de ciberseguridad es donde más se ha aumentado. La razón por cual es porque todo el mundo tuvo que reaccionar, entrar en una etapa de resiliencia, mandando todo el mundo a su casa, pero a la misma vez teníamos que reforzar todo lo que es acceso, todo lo que es la seguridad de la información, protección de la data, en un entorno que no estábamos acostumbrados de habilitar. Por otro lado, también no es un secreto que por medio de esta pandemia, las empresas de investigación, la empresa de salud, el centro bancario han sido, digamos, sujetos a ataques fuertes para poder saber lo que está sucediendo, impactar o influenciar sus operaciones y aprovechar de esta pandemia como tal. Hay un sinnúmero de casos en temas de ciberseguridad que uno puede mostrar donde por razones obvias la gente han sido, digamos, más que nada una víctima de estas situaciones de ciberseguridad. Por el otro lado, 55% dice que van a invertir más en automatización, 53% en Smart Analytics. Y esos dos elementos de Smart Analytics y automatización también son importantes de señalar. Sigamos. Entonces nos llega al tema de la respuesta a la crisis. Y aquí es importante saber, como ser humano, ¿no?, cómo típicamente atendemos una situación como tal. Y yo sé que todos hemos pasado por estas etapas donde inicialmente entramos todos en una zona de miedo, zona de pánico, porque, bueno, tú no sabes lo que está sucediendo y quizás todavía hay muchas personas que siguen viviendo esta zona de miedo. Me quejo todo el tiempo, reenvío cada mensaje que me llega por WhatsApp, lo reenvío, porque quién sabe si está, y nadie se preocupa si está bien o está mal lo que me están enviando. Acumulo comida, papel higiénico, medicina que no necesito. Entonces, bueno, de seguro ustedes conocen gente, familiares o conocidos que han pasado por esta zona de miedo. Siguiente. Pero luego de un par de semanas te das cuenta de que, ¿sabe qué? Oye, esto no va a tomar una semana y 2 semanas. Yo tengo que comenzar a pensar, bueno, ¿cómo yo me voy a poder cambiar y prepararme justamente para lo que viene? Y entramos en lo que llamamos zona de aprendizaje. Esta zona de aprendizaje nos comienza a relativar las cosas. Comienzo de pensar solamente en las cosas que yo puedo influenciar y no estoy preocupándome por cosas sobre cual no tengo ningún tipo de control. Por ejemplo, hay muchas personas que ya no ven las noticias con la misma frecuencia que lo veían antes, porque claramente que las noticias malas son las que más se escuchan. Y entonces piensa, por ejemplo, en el impacto que eso tiene sobre la psicología de uno. Y finalmente, donde todos queremos llegar es la zona de crecimiento, que es el siguiente. Analida. Gracias. Esa zona de crecimiento es donde todos tenemos que tratar de llegar. Porque, de nuevo,
pensarlo, hay que pensar de nuevo en el propósito, hay que pensar, por ejemplo, en el tema de agradecimiento, algo que hemos perdido por mucho tiempo, es ser agradecidos y expresarnos como tal, porque eso se veía como débil, se veía como muy, tú sabes, muy soft, si uno anda agradeciendo a las personas con cual tú estás trabajando, o tus familiares, o tus líderes en tus diferentes sectores. Y eso es más o menos donde pasamos todos, y es importante saber dónde te estás ubicando y tratar de moverte hacia afuera, porque moviéndote hacia afuera es cuando más y más este mensaje que quiero dar a ustedes va a hacer sentido. Porque si alguien está en zona de miedo y hablar de oportunidades y hablar de cosas que pueden venir y cambios, no le va a interesar porque simplemente está todavía en esa zona de miedo. Sigamos. Entonces, esto ya lo sabemos, ¿no? Cada país, cada región ha pasado por lo que llamamos estas 7 etapas, fases de la crisis. En nuestros países, algunos están en cierre completo, otras que están pensando y comenzando a levantar parcialmente las restricciones, y otras han abierto, pero regresaron de vuelta a cerrar parcialmente o completamente sus economías. Eso es la realidad. Y aquí hablamos de las cosas que tú puedes controlar y las cosas que no puedes controlar. Yo no puedo controlar en el momento que deciden abrir o cerrar la economía. ¿Qué me hace pensar en eso? ¿Por qué me dejo influenciar por esas decisiones que no controlo? Lo que tengo que hacer es prepararme ante cualquier eventualidad, y en base a eso yo puedo tomar ciertas decisiones. Entonces, claramente acá se comienza a ver las personas que han logrado distanciarse de algo que controla y de cosas que no controlan. Sigamos. Entonces, eso nos llega a lo que llamamos la respuesta a la crisis, que son literalmente 4 etapas, ¿no? La reacción, la resiliencia, la recuperación y lo que llamamos la nueva realidad. La reacción es cuando arrancamos, que el siguiente slide, cuando arrancamos y sabemos que, oye, ¿sabe qué? Aquí sucedió algo, tenemos que activar nuestra red, tenemos que activar lo que es mi comité de crisis, porque algo ha pasado, no tengo contacto con mis clientes que yo tenía ya no me están comprando, ¿qué tengo que hacer? Entonces habíamos que rápidamente reaccionar para evitar y manejar el pánico que de pronto fue ocasionado por la pandemia. Y curiosamente, a pesar de que la pandemia tuvo sus fases por región, muchos países no tomaron acción hasta que el momento llegó donde ellos fueron afectados. Y hay muy pocos países donde literalmente tomaron acción a sabiendo que eventualmente eso iba a llegar también en sus territorios, pensando como si fuera que un país o otra puede estar inmune a esta pandemia. Bueno, ya sabemos resultados, ya sabemos los ejemplos de países como Brasil, México, Estados Unidos, que no tomaron en su debido momento acciones preventivas y ahora están en lo que es la consecuencia de esta pandemia. Siguiente. La resiliencia. La resiliencia ya es cuando acepto que esto es la forma de trabajar, creamos instrumentos, un entorno sobre el cual la gente puede seguir haciendo sus operaciones, estamos arrancando quizás con un nivel de personal por debajo de lo que era la situación pre-COVID. Sin embargo, estamos retomando nuestras operaciones, podemos comenzar a atender clientes, se comienza a mover de nuevo el acceso a de pronto productos a vender. Poco a poco estamos preparándonos más que nada para seguir operando a pesar de las restricciones que pueden existir en la economía. Esa es etapa de resiliencia. Posiblemente muchos de nosotros estamos todavía operando dentro de esta etapa de resiliencia. Luego llega la recuperación. Y la recuperación es posiblemente donde también hay algunas de las personas que participan hoy en la llamada que se encuentra en la recuperación. Es la etapa donde ya estamos pensando en la reapertura
o ya estamos pensando en una apertura gradual, donde posiblemente las ventas, los servicios, los productos se comienzan de nuevo a moverse. Sin embargo, también sabemos que hay cosas que no van a regresar como estaban pre-COVID. Eso significa que tenemos que comenzar a pensar en modelos de negocio diferentes, y justamente hoy quiero hablarle bastante sobre esa etapa de recuperación y nueva realidad basado en esas tendencias y proyecciones que estamos haciendo. Y por último, la nueva realidad. Y la nueva realidad es donde ya estamos hablando de temas diferentes. No voy a dedicar mucho tiempo ahora sobre este punto, sin embargo, sí quiero darle unas ideas de qué significa esa nueva realidad. Es básicamente un cambio radical en mi forma de hacer las cosas, en cómo atiendo a mis clientes, en cómo logro apalancarme mejor en la tecnología. Y si piensa un poquito en lo que yo hablé previamente de la empresa del siglo XXI, puede imaginarte más o menos cuáles son los cambios que vienen. Lo único, en mi opinión, que ha hecho esta pandemia es exponer debilidades que ya existían y sabíamos que existían, simplemente no queríamos atenderlos. Y dos, aceleró un cambio de conducta del consumidor hacia un entorno mucho más digital, donde esperan también que la comunicación sea sin fricciones. Yo sé que tenemos una mini encuesta. La primera pregunta que queremos hacer es, no sé si Analida me vas a ayudar con esa primera pregunta. Sí, Glenn, empecemos la encuesta. ¿Ya les aparece? No. Ya, ahora sí. Ok, sí, la idea es ahora interactuar un poquito con nuestra audiencia y que nos compartan sus situaciones actuales para poder ver un poquito cómo estamos todos. Entonces la pregunta es, ¿en qué etapa de la crisis se encuentra su organización? Como ya les comenté, hay 4 etapas: reacción, resiliencia, recuperación y nueva realidad. Así que puedes escoger una opción. Ok, ya están entrando los resultados. Pronto les comparto los resultados de todos para que podamos ver un poquito en qué posiciones estamos. Muy bien. Si me avisas, Ok, Isabel. ¿ya les aparecen los resultados, Glenn? Sí. Perfecto. Ok, parece que hay una mayoría que está todavía en resiliencia, un grupo importante que ya está en recuperación y también hay un grupo importante que está en la nueva realidad. Así que me parece excelente, parece que estamos moviéndonos gradualmente a esa recuperación y esa nueva realidad. Muy bien, sigamos. Siguiente. Entonces, considerando que hay esas cuatro fases de esta crisis: reacción, resiliencia, recuperación y nueva realidad, las empresas van a pasar por diferentes etapas también de recuperación. Algunas empresas sabemos que no sobrevivieron esta pandemia. Empresas que tenían que lamentablemente entrar en un esquema de bancarrota para proteger sus operaciones. Otras empresas que simplemente no pudieron hacer ese cambio y dejaron de existir. Mi punto es que posiblemente esas empresas ya estaban a punto de quiebra, con excepción posiblemente de lo que son la industria, lo que es la industria de aviación, turismo, hotelería. A pesar de que esas son industrias muy volátiles, también sabemos que están sujetos a un riesgo muy importante. Entonces, han sido afectados de manera importante. Pero sin embargo, si me preguntas, oye, ¿por qué una empresa como un Sears o como un Nordstrom ya no existe? Es porque esas empresas lamentablemente no pudieron hacer el cambio justamente a esos factores del siglo XXI. Y esa es la razón por la cual yo quería arrancar con mostrarle a ustedes que definitivamente hay una etapa pre-COVID que ya tenían ciertos señales, que ya tenían ciertas tendencias
Y si tú no tomas eso en consideración, lo que va a pasar es vas a dejar de existir. Y eso es lo que está sucediendo para muchas empresas que no tenían un sentido de contingencia contra esta situación. Obviamente es muy fácil hablar ahora de lo que deberían haber hecho, pero yo sí te puedo decir que en mi experiencia he hablado con muchos dueños de negocio, con muchos CEOs, y cuando uno le habla a ellos sobre hoy la transformación digital, que tienen que innovar, que tienen que cambiar, orientarse más en los clientes, que tienen que apalancarse más en la plataforma, no hubo reacción. Muy pocas empresas pensaban que eso iba a llegar tan rápido. Y lamentablemente tenía que ser una crisis que claramente para muchos no vas a tener posibilidades de regresar a operarse. Entonces, como cualquier crisis, vamos a ver muchas empresas que van a dejar de operar y ya eso es un hecho. Muchas empresas y empresarios han tenido lamentablemente que cerrar sus puertas porque no tenían forma de hacer algún ajuste. Otras empresas van a entrar en una etapa donde ese famoso V que tú puedes ver ahí, donde sí, se puede recuperar, hay un impacto, pero tengo suficiente músculo, resistencia, tengo acceso a liquidez, yo puedo operar, puedo hacer ese pivotear rápidamente a un nuevo modelo y eso me permite retomar mis operaciones, permitir que puedo seguir operando de una forma u otra. Otras van a pasar por una curva mucho más como una L, que tiene un crecimiento mucho más leve, casi flat, hasta llegar en una etapa de recuperación. Entonces, estos son escenarios y hay modelos que tienen N cantidad de escenarios. Nosotros típicamente usamos 4 escenarios para efectos de agrupar y crear mayor consistencia entre lo que sigue ahora mismo. Siguiente. Entonces, eso nos lleva a este cuadrante. Ustedes saben muy bien, consultores le encanta, y más consultores estratégicos le encanta hablar de cuadrantes. Es quizás la forma que tenemos que pensamos, pero este cuadrante de verdad nos ayuda muchísimo de saber en qué cuadrante y bajo qué características estas empresas van a estar actuando. Sabemos que todos pasaron por la etapa de reacción, que está ahí en el centro de todo. Acceso a liquidez, servicio al cliente, impacto en mi cadena de suministro o mi cadena de mi ecosistema. Y tuvo que rápidamente hacer un cambio al respecto. Entonces, esos son los 4 cuadrantes que en base a nuestro análisis se está viendo. Lo que llamamos un reinicio difícil, ¿no? Luego, una etapa que se llama un cuadrante, que es la transformación para resurgir. Son empresas que van a tener que transformarse, pero posiblemente van a poder recuperar sus operaciones. Otras que están lamentablemente impactadas, pero por su génesis, por el tipo de industria en cual estén, pueden recuperar relativamente rápido. Y finalmente, las empresas que hoy están creciendo de una forma importante, y esas empresas también son empresas que deben crecer, pero no crecer simplemente para lucrar. Van a tener que repensar muy bien el propósito y digamos, la razón de ser, porque para muchas empresas sus acciones de hoy durante esta pandemia van a definir claramente la marca que el cliente percibe de ellos post pandemia. Sigamos. Entonces, entrando en materia de cada uno de estos puntos. Permiso, Glenn, creo que tenemos otra Sí. encuestita para nuestra audiencia. Sí, gracias, Isabel. Ok, vamos para allá. ¿Les aparece la pregunta? ¿La pueden ver en pantalla, Glenn? Todavía no. Ok. Ahora sí. Ok, si la recesión se mantiene por 12 a 18 meses, ¿cuánto estimas que sería el impacto sobre sus ingresos? Entonces, esto es importante. Sabemos que para muchas empresas que pasaron por la etapa de reacción y o resiliencia, que están en esa etapa, incluso en recuperación, he visto empresas que comenzaron a abrir de nuevo
Sin embargo, sus ventas no se han aumentado de manera importante. Así que queremos saber de parte de ustedes más o menos dónde están, si se mantiene esta situación por un año, año y medio más. Ok, Glenn, ya tenemos suficientes respuestas. Voy a compartir los resultados. Wow. Tenemos que decir, el 57% de nuestros participantes sienten que la reducción es más de 30%. Claro, claro. 17% Eso era de esperar. A mí me sorprendería si alguien dice que va a haber crecimiento. Sin embargo, sí hay crecimiento en ciertas industrias. Así que claramente 57% está pensando que el impacto va a ser significativo en sus operaciones y sus ingresos. Ok. Entonces, ajá. Sí. Tenemos algunas preguntas también, aprovechando Perdón. la encuesta. Okay. Uno de nuestros asistentes nos pregunta si la transformación para recuperarse y crecer tiene que involucrar obligadamente un proceso digital. Buena pregunta y de nuevo gracias por hacerme esa pregunta. Sin lugar a duda, se puede hacer una transformación, digamos, de tus operaciones, pensando en tu gente, tu cultura, liderazgo. Sin embargo, nada de eso se logre si no tienen los habilitadores digitales. Yo sí estoy convencido que esto de paradigma, porque el concepto digital no lo podemos desligar de la realidad de la operación. Okay. Hay uno más de Jaime Vázquez, si quiere, ¿lo tenemos? Correcto. Sí, podemos preguntarle de una vez. ¿Qué tipo de estrategias se recomiendan por sectores principales de la economía? Es decir, para logística, sector financiero o agroindustria. En caso de una recesión sostenida, ¿cómo determinar si es preferible salir del sector? Muy bien, gracias Jaime. Justamente, si me permite pasar por los slides que siguen, justamente voy a hablar por cada segmento el impacto que eso tiene en cada industria. Quizás con eso podemos atender la pregunta de Jaime. Regresamos al anterior, por favor, el slide anterior, Analida. Entonces, este reinicio difícil, aquí estamos hablando de las aerolíneas, la aviación, los restaurantes, lugares de entretenimiento, sin lugar a dudas serían sectores que van a estar impactados de manera importante, donde su recuperación va a ser bastante difícil. Piensa, por ejemplo, en el sector energético, que a pesar que hubo una reducción considerable de consumo energético, porque claramente ahora que la gente no esté trabajando en las oficinas y hay una reducción de producción, de manufactura y de consumo de energía, han sido impactados de manera importante. La educación superior claramente también ha sido impactado. Sabemos que muchos tenían que hacer un cambio importante a hacer todo digital. De nuevo, este es un ejemplo donde la educación superior y la educación en general no puede seguir con sus esquemas tradicionales de dar educación y tienen que forzosamente ir adoptándose una nueva realidad impulsado por el cambio digital. Siguiente. Hay industrias que van a tener que transformarse para seguir sosteniendo. Lo necesitamos. Sin embargo, sabemos que hay cambios importantes que van a venir. En el sector automotriz, las ventas de carros, posiblemente para los próximos 6, 8, 12 meses van a estar fuertemente impactados. A la vez, ya venía una tendencia de usar el carro eléctrico. El carro eléctrico va a estar llegando a un costo donde ya no hay mucha diferencia en precio y entonces el ciclo de vida de un carro eléctrico es muchísimo más extenso y pagas muchísimo menos en energía y también en mantenimiento. Entonces, ¿qué sucede? Esos 12 meses, 18 meses que, digamos, la industria tradicional va a estar impactado por falta de las ventas, es justamente el tiempo que necesitan los
productores de carros eléctricos de cerrar aún más esa brecha, porque sabemos que cada 12 meses, cada 18 meses, la tecnología por ejemplo, la capacidad de las baterías se va a extender, incluso el costo se va a poder reducir. Entonces, hoy en día ya puedes comprar ciertos carros a un precio muchísimo más competitivo que anteriormente el caso. Entonces, por eso que esta industria, para poder resurgir, tiene que transformarse y tiene que pensar en un modelo totalmente diferente. Lo mismo va a pasar con la industria de seguros. La industria de seguros, que es otra industria que por muchos años quedó fuera de ese área de impacto, por la razón que sea, puede ser porque dominan, puede ser porque estamos acostumbrados, pero piensa, por ejemplo, en el concepto de personalización, el concepto de tener el cliente en el centro de todo, estar obsesionado con el tema del cliente. Ya hay empresas, ya hay startups que están entrando en este mercado, creando una disrupción fundamental en cómo se consume, se produce, y se ofrece productos de seguros ante la eventualidad de riesgo. Y también salud. Sabemos que salud por muchos años también ha sido una industria que sabemos que no es sostenible. Los precios de cuidado han salido totalmente de control. Por ende, que esta crisis, más que nada que comenzó como una crisis sanitaria, ha expuesto más que nada la debilidad que tenemos en el sector salud. Esa industria también va a estar sujeta a una transformación importante. Siguiente. El business as usual. El business as usual modificado. ¿Por qué? Regresa, por favor, uno más. Sí, gracias. Ese business as usual modificado, por ejemplo, que está agricultura, vamos a seguir consumiendo. Es evidente que el consumo de productos se va a mantener. Sin embargo, sabemos que la cadena de suministro ha sido impactado fuertemente por esta crisis. Fronteras que se tuvieron que cerrar a pesar de que de una forma u otra el gobierno o los gobiernos permiten la entrada de productos de consumo. Todos sabemos que la experiencia de ir a un supermercado ya no es como antes era el caso. Por ende, que la forma de que consumimos y vamos a seguir consumiendo va a cambiar. La industria bancaria, sujeto a alta regulación, también va a sufrir cambios. Sin lugar a duda, aquí también estamos viendo que han sido golpeados. Ya vemos que en muchos casos tienen que tomar ciertas medidas de reducción de costos, pero también ser solidario con sus clientes, postergando pagos de hipoteca, de tarjeta de crédito, de deudas que tienen. Y eso, ese impacto, nadie sabe todavía cómo va a ser una vez que retomamos o eliminamos la moratoria de pago de deudas. Entonces, esos son bancos que sin lugar a dudas saben que el impacto va a ser importante a medida que van a abrir. Si esos bancos, por ejemplo, no logran hacer ese pivot rápido a un producto 100% digital, y no estamos hablando simplemente de banca móvil, pero piensa, por ejemplo, todavía cuántas veces tú tienes que ir físicamente a un banco para algún tema que tiene que ver con un contrato, algo que tiene que ver con una identificación, y eso es algo que ya en muchos países ya no es ni siquiera necesario. Entonces, eso es lo que llamamos el business as usual, pero modificado. Y finalmente, la oleada. La oleada, aquí están las empresas de tecnología, de comunicación, obviamente telemedicina. Yo sé que en muchos casos la telemedicina se ha convertido en uno de los mayores usuarios de WhatsApp, a pesar que sabemos que el WhatsApp no es apto para telemedicina. Incluso Zoom ha sido usado como base para la telemedicina, y ahí también sabemos que esto no es lo más apropiado, y ya están saliendo plataformas que son muchísimo más apto para eso. Como ustedes saben, el poder tener el tracking de mi conversación con un paciente es muy importante. Por ende, que el uso de WhatsApp y eso y Zoom lamentablemente no es la plataforma más apropiada, pero bueno, tenía que hacerlo, ¿no?
La venta en líneas es también otra que aumentó considerablemente, pero también sabemos que ahí muchos han sufrido porque a pesar que venden por línea, la entrega no es lo más apropiado. ¿Cuántas veces uno no compra algo por e-commerce y el producto se entrega en 2 semanas, 3 semanas, en fin? Mucho que hacer en ese sentido. Entonces, independientemente en cuál etapa tú, en qué cuadrante te encuentres, ahí en base a eso vas a tener que tomar la estrategia correspondiente. Una respuesta muy larga a la pregunta de Jaime, pero bueno, esa es parte de mi presentación de hablar de esos patrones de recuperación, porque en base a eso se toma entonces la decisión correcta de la estrategia de recuperación. Sigamos, por favor. Entonces, esto también es un dato interesante. Discúlpame, ¿qué tal Ajá. si te interrumpimos para otra encuestita más? Gracias. Voy para allá. Ok, la pregunta sería, ¿qué tan agresivamente estás evaluando reducir costos? Otra pregunta para compartir con nuestra audiencia experiencias. Sí, más ahora que comentaron que el 30%, el 57% de la audiencia ve una caída de casi 30% o por encima del 30% de sus ingresos, si esta pandemia se mantiene. Exactamente, cada vez se hace más relevante el tema de control de gastos, control de costos. Ok, vamos a compartir entonces los resultados. Sí, está bastante parejo. Hemos tomado algunas medidas preliminares y hemos hecho recortes sustanciales. Sí. Eso era de esperar, ¿no? De nuevo, acá claramente las empresas que no tienen cierto nivel de resiliencia tienen que reaccionar, tienen que buscar proteger su liquidez, sus operaciones y proteger al final el bottom line, ¿no? Y ahí se ve mucha reducción de costos. La pregunta del millón es, ¿cuánto tengo que cortar? ¿Hasta dónde puedo cortar que no me afecte poder recuperarme posteriormente después de esta pandemia y después de la recuperación? Por eso me parece muy importante también compartir esta proyección que también viene del estudio de HFS de mayo del mes pasado, que indica más o menos cuál es el crecimiento. Estos son estadísticas, si no me equivoco, que son estadísticas globales. No estoy del todo por 100% cierto, pero pueden ser que son estadísticas globales, considerando que fueron más de 600 y pico empresas que fueron evaluados. Claramente, lo que es Travel, Hospitality, Logistics, grandemente impactado. Esto se va a seguir por lo menos hasta el 2021. Entonces, no hay forma de que esto se pueda recuperar, incluso si encuentras una vacuna en los próximos 8 meses, 10 meses, igual el impacto va a ser importante. Y luego voy a hablar por qué el impacto va más allá de simplemente tener una respuesta ante la pandemia. En la parte retail CPG también va a ser gravemente afectada, simple y sencillamente porque en muchos casos, tanto en retail como en CPG, no estaban haciendo los cambios necesarios para convertirse justamente en una empresa del siglo XXI. Manufacturing, entertainment, media, publishing también son las que van a estar sujetos a mucho, lamentablemente, a un impacto importante. Entonces, si estás en una de esas industrias, yo sugiero revisar muy bien tus proyecciones, revisar muy bien tu capacidad de hacer un cambio radical y de verdad ver si tú tienes esa flexibilidad para poder seguir existiendo una vez que estamos pasando de una etapa de recuperación a la nueva realidad. De nuevo, hay muchos casos donde cuando hay una crisis, simplemente las empresas no sobreviven, pero hay otros y también N cantidad de ejemplos donde se han creado nuevas empresas o empresas existentes han logrado cambiarse radicalmente su forma de operar. Siguiente. Entonces, esto es algo que hicimos rápidamente. Esto fue lamentablemente de marzo. Hicimos
un análisis de por país, por industria, en nuestra red de estrategia a nivel global, para darte una idea más o menos de quién está en qué etapa. Obviamente esto es una lámina que se tiene que actualizar porque a medida que los países van abriéndose, el impacto se siente menor. Sin embargo, incluso países como Nueva Zelanda, que han sido, digamos, ejemplos a seguir en su forma de atender la pandemia, como pueden ver, sí están viendo una recuperación quizás más acelerada por segmento o por sector. Pero por otro lado, también es evidente, igual y coincide con la lámina anterior de HFS, que las industrias de turismo, entretenimiento, energía y lo que es la venta CPG retail también van a estar afectados, no importa en qué país tú estés. Eso es más que nada para complementar los dos análisis que hicimos de mercado. Siguiente. Ustedes me avisan cuando hay otra pregunta, ¿eh? Porque ok, muy bien. Bueno, para terminar, yo quiero quizás dedicar algo de tiempo. Yo le prometí al principio que voy a hablar bastante sobre esa nueva realidad, porque de verdad hay muchas personas, mucha gente que habla de la nueva realidad, pero no explican qué significa esta nueva realidad. Lo que estamos haciendo acá es un intento de verdad basado en lo que son proyecciones, en tendencias, de tratar de definir, bueno, cuáles son los temas principales que esta nueva realidad va a tener que responder. Y llegamos a una conclusión que son estos 8 temas listados acá, y no voy a entrar en cada uno de estas, pero ustedes pueden imaginarse que cada uno de esos puntos tiene su pregunta y va a tener que tener su respuesta al respecto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos un poquito de medio ambiente y cambio climático, ya veníamos de una crisis en temas de cambio climático. Sabíamos que esto no era sostenible la forma que estamos manejando las cosas. A pesar de todo eso, no hemos tomado ninguna acción, digamos, de manera importante. Llega la pandemia, tenemos que estar en casa y automáticamente se ve el resultado de menos transporte, menos producción, manufactura, y que el impacto climático inmediatamente se comenzó a ver. No sabemos si después de esta pandemia vamos a regresar a estos viejos hábitos o si de verdad como humanidad vamos a repensar que no podemos seguir con las cosas que no funcionaban previo pandemia y llevarlo post pandemia. Entonces, para muchas personas, esta pandemia, esta crisis, lo ven como un portal, algo en el cual vamos a entrar y vamos a pasar todos juntos como humanidad, y donde tenemos que salir del otro lado, quizás haciendo las cosas mucho mejor, mucho más equitativo, mucho más eficiente, con mucho más empatía, y de verdad pensar en esos cambios. Punto número 8, que también me parece muy relevante, es nosotros le llamamos la deglobalización, porque al final del día eso es lo que está sucediendo. Ya sabemos de la situación que venía a nivel macroeconómico entre China y Estados Unidos. Esta pandemia lamentablemente ocasionó que esta ruptura entre los dos poderes económicos se aumenta aún más, con resultado de que posiblemente después de la pandemia vamos a tener economías mucho más regionales. Y eso puede ser un factor quizás positivo o quizás negativo para nosotros. Como ustedes saben, Panamá depende mucho del comercio entre China y Estados Unidos, y una ruptura entre esos dos países de una forma u otra nos pueden afectar, o podemos ser un factor intermediario que facilite justamente ese comercio entre esos dos gigantes. Pero eso es un tema que como país, por ejemplo, tenemos que repensarlo. Y así sucesivamente, todos los diferentes países van a tener que pensar esta nueva realidad. Entonces, esos son los 8 puntos principales que de una forma u otra impacta esa nueva realidad. Siguiente. Entonces, de nuevo, uno puede controlar. Rapidito, tenemos una Sí. preguntita.
Ajá. Tenemos países que ya se han reactivado luego de haber estado cerrados, otros permanecen cerrados, permanecen inactivos. La pregunta es si esos países que ya se han reactivado van a ganar y van a generar una ventaja a nivel económico versus esos otros países que todavía siguen más controlados, con medidas de Sí, cuarentena y todo sí. lo demás. Excelente pregunta. Me encanta esa pregunta porque justamente eso es lo que muchos países piensan que van a tener una ventaja, abrirse rápido, pero abrirse rápido significa abrirse para la economía local, ¿no? Países pequeños como la nuestra o cualquier otro país que depende mucho del comercio regional, del comercio global, van a seguir sufriendo de esta coyuntura global, porque de nuevo, vemos, por ejemplo, el caso de México, un país gigante, pero depende gran parte de su economía de cómo va Estados Unidos. Eh, Tiene una industria de manufactura enorme. Entonces, acabamos de ver que la industria automotriz va a ser lo más golpeado. Y bien es cierto que pueden abrirse y pensar que, bueno, con eso voy a reactivar la economía, pero eso no va a ser tan fácil. Entonces, vivimos en un mundo globalizado donde la dependencia, pero también las oportunidades son globales y eso es precisamente lo que uno tiene que tratar de analizar y aprovechar. Así que yo no pienso que simplemente abrirte en tu propio país va a causar el impacto que uno desea si los demás países no llegan a hacer, digamos, pasos similares. Uh-huh. De acuerdo, gracias. Muy Ok. interesante. Bueno, entonces esta curva de transición, como pudimos ver anteriormente cuando yo estaba hablando de esos cuadrantes y que cada uno está en uno de esos cuadrantes, esto es mostrarte cuáles son aquellas tendencias que tú puedes controlar y otras que no puedes controlar, ¿no? Curva de la enfermedad, nadie sabe. Nadie sabe qué tan rápido. Ya hemos visto países que tenían que de nuevo tomar medidas cuando vieron que los casos se comenzaron a de nuevo aumentarse. Así que eso no lo podemos controlar. Cómo se va a comportar la macroeconomía tampoco no controlamos, pero bueno, tenemos que estar conscientes de que eso de una forma u otra nos va a afectar. Lo que sí sabemos, y eso es la parte interesante de todo esto, es que cada industria de una forma u otra va a pasar por una de esas curvas de transición. Y dependiendo de la industria en cual tú te encuentras, puedes tomar acción al respecto, porque tú sabes muy bien en base a esas tendencias cómo se va a comportar la recuperación o no de la industria como tal. Y finalmente, lo que sí controlas es tu compañía. Es decir, cuáles son las cosas que al final te llevan de vuelta a un crecimiento. Y eso nos permite entonces llegar al siguiente slide, por favor. ¿Qué son? Ok, bueno, ¿qué significa esa nueva realidad? A nivel individual, a nivel de organización, incluso a nivel de gobierno. Y aquí están algunas preguntas que hemos resaltado simplemente para reflejar y pensar, bueno, ¿qué sería esa nueva realidad para mí como individuo, para mi organización, dependiendo en qué industria me encuentro, y también para los gobiernos, que sabemos también que esta crisis, esta pandemia, ha creado un mayor desconfianza entre los líderes, simplemente porque acciones que han tomado y la falta de comunicación a veces de esas acciones ha generado ese nivel de desconfianza. De hecho, los gobiernos ya venían con cierto grado de desconfianza previamente y para muchas la pandemia quizás al inicio estábamos muy felices, contentos, satisfechos con la respuesta. Sin embargo, una vez que esto comienza a prolongar y comenzamos a darnos cuenta de que el tiempo que me toma para recuperarme y para llegar a una nueva realidad depende en cierta medida del gobierno, eso comenzó a crear un nivel de desconfianza y descontento con los gobiernos. Y eso ha pasado en
todos los países del mundo. Esto no es solamente un tema que vivimos en nuestros países, ha pasado en todos los países. Hay algunas preguntas, no sé si quieren que veamos las preguntas, Isabel. Sí, de acuerdo, Glenn, vamos con las preguntas. Una de ellas es, ¿qué recomendaciones se pueden hacer en caso de que la cadena de suministro de mi industria sea afectada, de tener insumos clave afectados por otra industria? Por ejemplo, mi proceso necesita la existencia de carga aérea y o disponibilidad de autos para compra. No te escuchamos, Glenn. Creo que estás en mute. Perdón, ya. Ok, ahora sí. Eso siempre pasa. Lo que quería comentar es que sí, efectivamente tú tienes que ver tu cadena de valor en su totalidad, ver más que nada cuáles son los miembros de tu ecosistema que de una forma u otra también han sido impactados por esta crisis, porque muchas veces no es porque ellos no quieren, simplemente porque ellos también están viviendo una situación de falta de liquidez, de falta de acceso, de falta de crédito. Entonces es importante analizar tu cadena de principio a fin para saber cómo te tienes que preparar y trabajar en conjunto para buscar una solución. Cuando ya vamos a llegar a la parte final, voy a hablar de un concepto que llamamos la empresa conectada, y ahí justamente se habla de ese ecosistema de proveedores, de suplidores, etc. Excelente, Glenn. Gracias. Ok. Vamos al siguiente, porque yo sé que el tiempo también ya no está mucho a nuestro favor. Bueno, ya ir para clausurando, ¿qué resultado esperan las organizaciones? Bueno, estos están los 6 puntos principales. Si veamos esa nueva realidad, estos son los puntos más importantes. Evidentemente, crecimiento después de la recuperación, todo lo que es costo y eficiencia, ¿no? Eso no va a terminar. Lo que sí se va a ver con mayor interés es el tema de la experiencia del cliente y del colaborador, ¿no? Una experiencia mucho más humana, una experiencia mucho más personalizada. Entonces, ahí muchas empresas van a estar viendo y esperando resultados. Lo que es gestión de riesgo y cumplimiento con mayor énfasis. ¿Por qué? Porque obviamente riesgo requiere mitigación, cumplimiento requiere inversión, y lo que las empresas quieren hacer es justamente mitigar esos riesgos de una manera mucho más eficiente para poder cumplir, pero también tener suficientes reservas para hacer sus inversiones que van a tener que hacer. Esto para muchos bancos, por ejemplo, es el talón de Aquiles. Saber mi nivel de reserva que yo tengo que mantener para poder cumplir con mis compromisos que yo tengo y el riesgo que tengo ahora que estoy en esta moratoria. También estrategia y transformación, de nuevo, para muchas empresas esto es algo que se hacían cada tantos años. Esto te va a obligar a hacer una revisión de tu estrategia casi anualmente y ver cómo tu modelo de negocio tiene que transformarse. Y finalmente, pero no menos importante, el tema de acceso a capital. Eso va a seguir siendo un tema importante. Y esas son las preguntas principales, los temas principales en la nueva realidad basado en esos 8 puntos que mencioné anteriormente para ser importante para definir los resultados. ¿Sigamos? Glenn, tengo una pregunta de Ajá. asistentes que está bastante relacionada. ¿Qué estrategia es la más efectiva para empresas con un capital limitado? Reinventarse en una oferta de servicios específicos limitados. ¿Cuál rubro es en el que no debemos dejar de invertir? Good. Muy bien. No debes dejar de invertir en tu gente. Eso es un factor clave. No debes dejar de invertir en tus datos. Si podemos hablar de 2 pilares importantes, gente, piensa de nuevo en el concepto de la empresa, de los pilares de una empresa del siglo XXI. Cliente, datos, apalancamiento, y eso lo voy a hablar también de la inversión y finalmente la parte de gente. ¿Dónde no vas a tener que invertir? No invierte en tecnología que tú puedes usar como usuario. Es decir, cuando tú puedes usar infraestructura, soluciones, tecnología de tercero en base a un alquiler, el modelo SaaS, eso es el modelo a seguir.
Cuando tú puedes apalancarte en la nube que te da elasticidad, invierte en eso. Pero no compra tu propio, por ejemplo, infraestructura, porque en el momento que tú haces eso, tú creas una situación que te va a limitar y no te va a dar la flexibilidad que necesitas. Entonces, sí, claramente invertir en tu gente. ¿Por qué invertir en tu gente? No porque son el recurso más importante, no. Tú tienes que invertir en tu gente porque tu gente vas a tener que hacer ese cambio, ese pivot, van a tener que retool, reskill en cosas nuevas que tienen que aprender, que dejaron de aprender, que dejaron de enseñarse y que ahora es más que nada oportuna para hacer esa inversión. Ujú. Entonces, esta lámina que habla de la transformación digital, nosotros lo usamos para ilustrar que esto no es nuevo. Lo que estamos viendo de esta transformación viene ya de hace más de 10 años, donde comenzamos a enfocarnos mucho en el front office, creando nuestras aplicaciones modernas que tienen un look and feel muy bonito, que uno puede navegar, etcétera. Pero ahora estamos viendo que eso no es suficiente. No es suficiente porque yo no puedo garantizar esa misma experiencia que estoy dando en el front office con el middle y el back office. Y eso nos ha obligado de crear ese concepto de una empresa conectada. Y ese concepto de una empresa conectada es lo que yo voy a estar hablando ya para terminar. Siguiente, por favor. Entonces, este concepto viene porque hay que ver la operación desde una perspectiva de lo que llamamos cinco dimensiones, ¿no? Estas dimensiones son dimensión de empleado, de nuevo, ¿dónde tengo que invertir? Bueno, tengo que invertir en mis empleados, en mis colaboradores, tengo que invertir en mi front, middle y back office para que esto sea con menos fricción posible. Tengo también que repensar mis canales y mis socios comerciales. Aquí, volviendo a una pregunta que hicieron anteriormente, oye, ¿cómo yo puedo saber si alguien en mi cadena no me va a cumplir o no me va a dar los insumos que yo necesito para vender? Eso te va a obligar a repensar muy bien el tema de canales y socios comerciales, que quizás anteriormente se manejaba simplemente con un contrato muy superficial. Ahora hay que reforzar y fortalecer aún más el concepto de confianza, agilidad y flexibilidad, porque también tus proveedores están sujetos a esta crisis. Y finalmente, tener acceso a lo que son señales de mercado y las dinámicas de mercado. Y eso nos lleva a este concepto de Connected Enterprise o empresa conectada a 8 capacidades. Siguiente. Entonces, cuando las empresas me preguntan a mí, bueno, está bien, yo entiendo que yo tengo que transformarme, ya veo que cada industria va a pasar por este proceso de cambio de una forma a otra, una L, una V, una W, no importa, van a pasar por esta situación. ¿Qué tengo que hacer y dónde me tengo que enfocar? Y esa es la pregunta que siempre nos hace. Lo que hemos visto es que las empresas que han logrado atender estas 8 capacidades que están ilustradas acá, han logrado tener el doble de impacto. Eso no significa que para ti también eso es la receta mágica, pero a lo menos puedes ver que para poder lograr una empresa conectada necesitas atender estas 8 capacidades fundamentales de tu operación. Y ahí puedes ver muchas de las cosas que hemos hablado hoy durante la charla, que de nuevo se resalta en esta lámina, ¿no? Desde productos y servicios innovadores, de tener un diseño enfocado en la experiencia de mi ecosistema, de mi cadena de suministro, de mi fuerza laboral. Todos son elementos que de una forma u otra hay que desarrollar como parte de una hoja de ruta, como parte de una transformación. Sigamos. Entonces eso me lleva a algo que honestamente yo no conocía, este concepto de flexibilidad existencial, pero me gustó mucho. Este autor, Simon Sinek, escritor de varios libros, incluso Start with the Why, y ahora él tiene The Infinite Game, habla mucho de este concepto de flexibilidad existencial. Y para explicar este concepto, pensemos, por ejemplo, lo que ha pasado con Apple. Todos conocemos a Apple como empresa, marca, quizás una de las marcas más de mayor valor a nivel mundial. Una empresa que estaba casi en la
por quebrarse, una empresa que cuando IBM decidió de entrar en el mercado de PC, sacó un anuncio de una página completa felicitando IBM y agradeciéndoles que han entrado en este mercado porque ellos por muchos años eran uno de los pocos que pensaban que el cómputo personal iba a ser algo importante. Y así sucesivamente Apple logró reinventarse constantemente, rompiendo productos que pensaban que era su cash cow, pero resulta ahora que es mejor cambiar y hacer ese cambio antes de que alguien te lo haga a ti. Ese concepto de flexibilidad existencial se ve constantemente en empresas que se reinventan y uno se pregunta, oye, pero ¿por qué están cambiando esto? ¿Y por qué no siguen con lo que tenían? Porque eso le daba los ingresos. Esas son las empresas que no están en lo que llamamos un juego que tiene un principio y fin, pero están de verdad en un juego que no tiene fin. Y cuando tú tienes un juego que no tiene fin, lo que prevalece es justamente tu propósito. Así que me quería dejar este quote. Y finalmente el último quote de Peter Drucker, gurú en temas de consultoría y de estrategia. La mejor forma para predecir el futuro es crearlo. Me parece importante porque nadie sabe lo que va a pasar. Podemos influenciar lo que podemos influenciar. Y con eso quiero terminar mi charla y dar de nuevo las gracias a OMC, a Analida, Karina, Isabel, todo el equipo de OMC para darme la oportunidad de compartir y aportar al evento. Gracias a ti, Glenn. Tenemos un par de preguntitas. Yo sé que estamos un poquito pasados de tiempo, pero la gente está Con muy mucho gusto. con el seminario, así que voy a aprovechar para hacerte las preguntas. Una es, ¿qué modelo recomiendas para evaluar los riesgos de negocio ante esta crisis y definir las respuestas para estos? Ok, gracias, Mónica. ¿Qué modelo de riesgo? Bueno, obviamente hay que ver todos los elementos de riesgo. Como sabemos, hay un riesgo financiero, hay riesgo empresarial, hay riesgo de reputación, hay riesgos cibernéticos y hay riesgos operacionales, ¿no? Entonces, dependiendo de tu perfil que tú tienes y dependiendo de cuáles son los activos de mayor valor que tienes, es donde tú tienes que evaluar ese riesgo. Ahora bien, la realidad es que los riesgos cambian. La realidad es que el entorno cambia. Por ende que tú no puedes simplemente pensar, bueno, yo voy a tener este riesgo, por ende que no tengo que preocuparme de eso. No se trata de eso. Lo que tú tienes que hacer justamente es tener resiliencia y capacidad para pronosticar los riesgos y atenderlos con los recursos o con tu ecosistema que tú tienes. Y no simplemente pensar que una vez que cubro este riesgo ya no me va a aparecer. Eso es importantísimo de crear esa capacidad de resiliencia. Y para mí, uno de los factores importantes, hablando de esa nueva realidad, recuerda que uno de los temas eran continuidad y resiliencia, es justamente para atender esta pregunta que está haciendo sobre los riesgos. Ok. Gracias, Glenn. La segunda pregunta que tenemos para ti es, si debo priorizar, ¿qué debemos hacer primero entre replantear la organización de nuestra empresa, reestructurar nuestro proceso de operaciones o acelerar la adopción de soluciones digitales? Yo creo que hablas de esto. Sí. No, mira, hay que aprovechar. Cuando tú tienes un consultor, hay que aprovechar. No, pero me parece muy bien. Este tema de priorización es la pregunta del millón, porque sabemos que no tenemos recursos ilimitados, tampoco el tiempo está a nuestro favor, así que hay que priorizar. La clave de la priorización es saber de qué estoy partiendo. ¿Cuál es mi línea base? ¿De dónde estoy partiendo para saber, ok, qué tengo que hacer? No para mejorar y cerrar la brecha, pero más importante, definir esa visión que tengo basado en mi propósito como operación, ese impacto que yo quiero tener con mis clientes y saber, bueno, dónde me tengo que enfocar, porque sabemos que al final del día, si tomamos este modelo de referencia de una empresa conectada, son 8 capacidades, 8 pilares que tiene que desarrollar. Esos 8 pilares no lo vas a poder desarrollar a la misma vez. ¿Dónde priorizar? Lo vas a priorizar para crear un balance entre los pilares, para que no tengas un pilar, por ejemplo, que está en nivel 4,
y otra que está en nivel 1. Lo más importante es buscar ese balance, ese equilibrio entre las distintas capacidades. Y eso quizás te obliga, por ejemplo, a pensar en, oye, sabe que yo tengo que poner más énfasis en mis empleados, porque no lo estamos atendiendo como tal. O tengo que poner más énfasis en mi cadena de suministro, porque independientemente de que estoy vendiendo, no puedo entregar o me cuesta muchísimo entregar los productos. Eso más o menos sería mi respuesta ante el tema de priorización, pero siempre pensando en el valor para el negocio. Ok, gracias, Glenn. La última pregunta es, ¿cómo ven la proyección de nuevos startups en Latinoamérica, particularmente en los sectores de e-commerce y de open banking, tomando en cuenta los efectos de la pandemia sobre los canales tradicionales de retail y banca? Sí, sin lugar a dudas, Raúl, esta pandemia ha demostrado que muchas cosas, ¿no? Cosas que quizás anteriormente pensábamos que era inalcanzable, que de una forma u otra nos obligó a pensar que sí, ¿sabe qué? Podemos comprar por internet, podemos comprar por mobile commerce. Efectivamente el producto llega a mi casa. De verdad me descontaron el monto que dijeron que me iba a descontar. Esa confianza lo hemos logrado en un periodo muy rápido. Entonces, si antes el concepto digital era un concepto que hay que pensarlo, hoy en día el negocio tiene que comenzar con pensar digital. Entonces, eso nos está obligando a repensar mucho cómo podemos fomentar emprendedurismo, cómo podemos ayudar a esos startups que son los que más están sufriendo ahora mismo. Y yo sí pienso que si no tomamos precaución, vamos a perder emprendedores que, como bien tú sabes, cuando estoy en un startup y estoy arrancando mi empresa, lo menos que tengo es ingreso, lo menos que tengo es acceso a finanzas. Imagínate si cerramos ese canal, si cerramos ese acceso a liquidez y esas empresarios que tenían ideas, que tenían una visión de hacer cosas diferentes, mejor que lo estamos haciendo ahora, ya no lo pueden lograr. Entonces, yo lo puedo decir a título personal que yo estoy ayudando a varios startups de manera que yo puedo en justamente salir de esta situación porque son ellos que tenemos que proteger, porque los bancos establecidos, las empresas tradicionales que ya sabemos que de una forma u otra van a poder recuperarse, no son las que necesitan mayor apoyo. Yo estoy convencido que son los empresarios pequeños y medianos que están en esta situación que más necesitan de apoyo de nosotros. Así que yo sí pienso que en cuanto a fintech específicamente y e-commerce, claramente están aquí para quedarse y van a ver un aumento considerable en no solamente nuevas empresas, pero empresas que van a estar creciendo. De hecho, quiero aprovechar para mencionar que igual que como en la crisis del 2008, hay empresas que hoy en día son gigantes que no existían en ese momento. Específicamente podemos hablar de Instagram, podemos hablar de WhatsApp, podemos hablar de Slack, podemos hablar de Venmo, de Coursera, en fin, hay un sinnúmero de empresas que no existían previo a la pandemia y que hoy, perdón, previo a la crisis de 2008, crisis financiera, y que hoy en día son gigantes. Así que no me cabe duda que eso también va a pasar ahora. Así es. Gracias, Glenn. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta que llegó de último minuto. Me quedo con invertir en mi gente y eso me trae a preguntar si debo priorizar, potenciar el recurso humano, especializarlo y dotarlo de más conocimiento y herramientas tecnológicas y digitales para que puedan ser versátiles y realizar más funciones de forma eficiente y eficaz. Sí, gracias por la pregunta. Mira, yo pienso, no es coincidencia, pero a veces pasan cosas que tú digas, oye, de verdad es muy oportuna que lleguen esas cosas, ¿no? Yo estaba con esa misma pregunta hace mucho tiempo cuando estamos en esta situación. ¿Qué hacer con el personal? Sabíamos que la productividad no era la productividad que podíamos tener. Estamos en un estilo de vida donde trabajamos
10, 12 horas y sentíamos cuando uno llega a su casa de que, oye, de verdad, no sé qué hice. Y sí, me siento muy cansado, pero ¿ha sido efectivo o no? Entonces, el correo electrónico ha sido un desastre para muchos de nosotros. Si tú vives respondiendo correo electrónico, vas a pasar todo el día atendiendo agendas de otros. Entonces, ya estamos acostumbrados a trabajar con Teams. Hay una forma totalmente diferente de colaborar. Y yo pienso que nosotros no vamos a regresar a esa forma de trabajar como teníamos anteriormente. Y además, algo que también es evidente, que una de las capacidades que mayor énfasis tenemos que poner ahora es la capacidad de aprendizaje. Cómo aprender algo rápido, cómo mantener el conocimiento de algo. Y no estoy hablando simplemente de un curso o de una certificación. Es la capacidad nuestra de verdad poder leer un libro cada 2 semanas. Y de verdad poder leer un documento y entender lo que estamos y poder no solamente manejarlo internamente, pero también compartirlo con los demás, ¿no? Esa capacidad de aprendizaje es algo muy interesante. Y quiero quizás para compartir finalmente algo que yo hice a nivel personal, fue que me enfoqué mucho en el concepto de aprendizaje, pero usando una metodología de Jim Quick, que es un escritor de un libro que recién acaba de salir, que se llama Limitless, ¿no? Y Limitless habla mucho de algo que nunca se enseña en las escuelas, es cómo aprender. Nos enseña de todo, pero nunca nos enseña cómo aprender y cómo recordar y usar la memoria de una forma mucho más efectiva. Y de verdad es un libro que yo quiero recomendarles a todos de leer, porque de verdad no importa en qué nivel de tu carrera estés, nosotros todos somos estudiantes de por vida. Si tú quieres mantenerte relevante, tienes que seguir aprendiendo cosas nuevas y constantemente retarte, ¿no? Para poder. Entonces, para mí, el efecto más importante es cómo yo puedo aprender más rápido y tener mi memoria de tal forma que puedo recordar las cosas. Excelente, Glenn. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Excelente. Gracias, Karina. Qué buen cierre. De verdad que creo que esta presentación ha sido de gran valor, con muchos temas que ibas mencionando. Por ahí mismo me sentía, ya sea a nivel personal o a nivel de la empresa, totalmente identificada. Así que de verdad que creo que compartiste bastante conocimiento, muy útil para todos. Todos los conceptos que vimos nos brinda incluso un marco estratégico para poder definir los próximos pasos dentro de esta crisis, ya sea saliendo de ella o durante la misma, porque hay muchas cosas que podemos hacer para prepararnos mejor para el futuro. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este conocimiento. Gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros. Gracias por compartir también esas excelentes preguntas que le hicimos a Glenn, que fue parte también muy enriquecedora de la conversación, y esperamos poder tener entonces futuros webinars con ustedes para seguir compartiendo conocimientos. Como les comenté al principio, les agradezco mucho que completen la encuesta, es muy breve, la encuesta que estaremos enviando, que les aparecerá al final de este webinar, porque eso nos brinda a nosotros el interés, ¿no?, que tienen ustedes de por dónde orientar el contenido futuro que les vamos a estar ofreciendo. Así que gracias a todos, gracias Glenn. Gracias. Con esto nos despedimos. Hasta luego. Chao. Chao. Bye.